Bueno, muy buenas, bienvenido a Jaime Merengue, bienvenido a tu canal madridista. Hoy estamos aquí para hablar de una de las noticias del día, quizás también una de las noticias del verano en cuanto al Real Madrid se refiere, y es que desde la Federación Brasileña se ha confirmado que Carlo Ancelotti va a dirigir al combinado nacional brasileño en la Copa América de 2024. Ahora, a lo largo de este podcast, la idea es analizar un poquito las diferentes opciones que tiene el Real Madrid para el banquillo de la próxima temporada, e incluso si es posible que se diera de que cambiara de entrenador en esta temporada en la que vamos a entrar, en la 23-24. También la opinión que tengo al respecto de esta decisión, de que se ha comunicado ahora, de cómo se ha comunicado, un poquito todo. Yo quiero que abajo en los comentarios me digas lo que opinas tú. Por favor, pedirte que des like y te suscribas al canal si no lo estás, y que compartas este podcast con tu gente para que pueda intervenir, para que se pueda posicionar mejor en YouTube, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Gracias de antemano por el cable que le estás echando a Jaime Merengue, a tu canal madridista. Y ahora sí, sin más dilación, pues procedo a analizar un poquito la situación que se ha dado con el entrenador italiano. Al final aquí hay que entender que Carlo Ancelotti, yo entiendo todas las partes, es decir, otra cosa es cómo se ha comunicado, pero yo entiendo que Carlo Ancelotti tiene una situación contractual en la que finaliza contrato en 2024, con lo cual él es libre de cerrar un acuerdo con quien quiera, y no entiendo por qué, si nos hemos quejado, por ejemplo, de que a Julen Lopetegui, cuando se le echó como un perro de la selección española por haberse comprometido con el Real Madrid tras haberse disputado la Copa del Mundo, no se le permitió disputar esos torneos. Me parecería hipócrita si yo ahora pidiera la cabeza de Ancelotti antes de que empiece la temporada. Yo lo que no me ha gustado tanto ha sido las formas en que ha salido la noticia. Creo que Carlo Ancelotti, aunque yo creo que esto el club ya lo sabía, pero creo que o Carlo Ancelotti o el club lo podrían haber manejado de otra forma. Sin embargo, sí que entiendo la decisión del técnico italiano. Lo primero, por el hecho de que él va a cumplir su contrato. Lo segundo es que entiendo que es una experiencia brutal para él. Es el GOAT de las selecciones, llevar Brasil, es el Real Madrid de las selecciones, y es la experiencia que le falta a una carrera que me parece absolutamente impresionante. Ya lo fue como jugador, y yo creo que como entrenador la ha incluso superado, siendo el entrenador con más Champions en su haber de toda la historia, por lo menos hasta el momento. Lógicamente es un reto para él coger a una Brasil que tiene una buena generación de futbolistas, pero que lógicamente lleva años sin ganar un gran título, y entiendo que la Federación Brasileña pues quiera dar un golpe encima de la mesa y coger a un entrenador top. Es discutible el hecho de que sea tan top como ha sido en otros años, pero sin duda alguna, si cogemos el cómputo global de la carrera de Carlo Ancelotti, yo recuerdo que vi justo un podcast del El Testarazo, donde entre Iñaki Angulo y Mancuer hacían un poquito un tier maker de entrenadores, y se comentó que Carlo Ancelotti estaba en la conversación de GOAT, junto con Pep Guardiola, junto con Zinedine Zidane, junto con Sir Alex Ferguson, y creo, es que estoy totalmente de acuerdo con esa opinión. Creo que es, si no el mejor entrenador de la historia, está en la conversación de serlo. Luego ya podemos hablar de los estilos que te gusten más o menos, podemos hablar de los equipos a los que ha entrenado, podemos hablar de la longevidad, porque no creo que pueda ser comparable, por ejemplo, la trayectoria o la carrera de Zinedine Zidane, quien por tiempo es el mejor por los pocos años de carrera que ha tenido, pero creo que no se puede comparar con un entrenador que lleva más de 20 años en el ruedo. Pero sí que es cierto que Carlo Ancelotti es sin duda alguna un entrenador absolutamente top. Luego también hay que ver el momento en que se encuentra en el Real Madrid. Yo creo que tras la temporada que hizo el Real Madrid la pasada campaña, me consta que a la directiva del conjunto blanco no le gustó nada cómo se llevó la situación en Liga, sobre todo cómo se le cayó a Carlo Ancelotti el equipo tras la derrota en el Camp Nou en el Campeonato Nacional Liguero, y por consiguiente la forma, el estrépito con el que se cayó ante el Manchester City en el Etihad. Esto en el Real Madrid escoció. Se entiende que se podía perder la Champions, pero no con ese estrépito, y también es cierto que le pudo salvar, entre comillas, el hecho de haber ganado la Copa del Rey, Mundialito de Clubes y Supercopa Europea. Sin embargo, pues lógicamente que este Barça te haya ganado la Liga con tanta claridad es algo que también es achacable al entrenador, aunque yo creo que ha habido muchas cosas en las que Carlo Ancelotti no ha tenido la culpa.
Y aquí me refiero, por ejemplo, a que Messi Benzema ha sido un jugador que ha sido absolutamente autónomo a lo largo de toda la temporada. Esto creo que no es culpa de Carlo Ancelotti, sino que es culpa de la permisividad que ha tenido el club con este futbolista desde el día 1, un jugador que ha tenido una carrera brillante, pero que es verdad que el año pasado, pues la pasada campaña nos costó puntos, el hecho de que se quisiera reservar para el Mundial, de que quiso forzar cuando no tenía que forzar, y de que al final él decidía cuándo se alineaba y cuándo no, más que el propio Ancelotti. Entonces yo creo que esto es algo que el club tiene que cambiar. No lo veo en labor de cambiarlo, pero creo que realmente es algo que tendría que modificar el Real Madrid. Luego también el hecho de que esta temporada, pues por ejemplo, parece que sea o Mbappé o que vas a ir a la guerra con Joselu, y que el Real Madrid no contempla más alternativas que estas, a pesar de que Carlo Ancelotti ha avisado por activa y por pasiva de que es necesario un 9 en el equipo. El resto de líneas creo que están perfectamente cubiertas. Bajo mi punto de vista no vendría mal tener un lateral derecho, y ya si pudiéramos colocar a Mendy en Arabia Saudí a un precio razonable y fichar a Alphonso Davies, ya sería hacerte el Dream Team, pero entiendo que hay cosas que son posibles y otras que no lo son tanto. Por ello, ahí ya creo que es algo que está fuera del alcance del entrenador. También, ya digo, teniendo en cuenta cómo acabó la temporada, yo soy Ancelotti y sé que estoy en el ojo del huracán, sé que a no ser que haga un año de la hostia, la temporada que viene el Real Madrid va a prescindir de mis servicios, y si no me apresuro a cerrar mi futuro, pues quizás esta oportunidad de Brasil se me esfume porque se les ponga a tiro a algún otro entrenador, aunque es cierto que Brasil en todo momento ha tenido muy claro que quería a Carlo Ancelotti y en todo momento ha manifestado el interés por el técnico italiano, al que han esperado hasta el final. Por ello, lógicamente, se abre la veda de posibles entrenadores para el Real Madrid, y a mí me vienen a la cabeza únicamente 3 nombres, porque Mauricio Pochettino, que siempre ha sonado y que por cierto no me gusta para el Real Madrid, es un entrenador que ya ha empezado su andadura en el Chelsea y que por tanto queda descartado en la lista, por lo menos a día de hoy, de candidatos para el banquillo blanco. He dicho 3 nombres, son, si no me equivoco, 4 que vamos a analizar a continuación. Insisto, esta lista se puede ver modificada en función a cómo avance la temporada, porque estos nombres que voy a nombrar se puedan ir colocando a lo largo de la campaña, y por ello, pues lógicamente puedan dejar de ser candidatos, o incluso entrenadores que ahora mismo estén en algún equipo y que pierdan su puesto, que puedan iniciar una nueva aventura, como pudiera ser entrenador del Real Madrid. Pero vaya, a mí los nombres que me vienen a la cabeza son los siguientes que os voy a contar. El primero es, yo creo, el favorito de la cúpula y el favorito, diría, prácticamente de la afición, Xabi Alonso, actual entrenador del Bayer Leverkusen, estuvo en las inferiores del Real Madrid, entrenó al Sansel, filial de la Real Sociedad en segunda división, con el que descendió, por cierto, pero es cierto que está llevando a cabo una magnífica labor en el Bayer Leverkusen, lo cogió prácticamente desahuciado y remontó la temporada, incluso llegando a fases finales de la Europa League con este histórico equipo alemán. Xabi Alonso ya ha manifestado que esta temporada continuaba en este equipo, y yo sí que es verdad que por filosofía, por tipo de fútbol que tiene, creo que al igual que hizo carrera en Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid y Bayern Múnich, estos equipos puedan ser sus futuros equipos como entrenador. Puede que haga carrera entre estos clubes, no sé el orden, pero puede ser que venga al Real Madrid. Evidentemente él era un futbolista bastante versátil, en el sentido de que él jugaba en la selección española del tiki-taka y a la vez en el Real Madrid de los contragolpes, y era el perfecto armador de juego de toque, así como el perfecto armador de juego con transiciones rápidas y pases a larga distancia, destrucción rápida de las jugadas del contrario, y creo que esto lo ha sabido extrapolar muy bien a sus equipos como entrenador. Ha hecho que el Bayer Leverkusen juegue a su imagen y semejanza, también adaptando su estilo un poco a los jugadores que tienen en plantilla, porque lógicamente tú puedes jugar a una cosa si tienes a jugadores para jugar a esa cosa, si no, tienes que adaptar un poquito el estilo, y creo que esto Xabi Alonso es algo que maneja muy muy bien. Por lo tanto, pues vamos a ver si finalmente se opta por esta opción. A mí me parece una opción planteable. No digo que sea mi favorita, la verdad es que no tengo muy claro cuál es la mejor opción para el Real Madrid, pero ya os lo digo de antemano, pero sin duda alguna es una opción a tener muy en cuenta. Siguiente nombre, lógicamente el que tenemos en casa, el entrenador del Real Madrid Castilla, Raúl González Blanco.
no ha conseguido el ascenso a segunda división con el Real Madrid Castilla, ha tenido una gran generación de futbolistas y creo que han perdido una oportunidad de oro para poder hacerse un nombre entre grandes equipos de primera división. Y ahora, lógicamente, vamos a ver, Raúl, cómo lleva a cabo su proyecto esta temporada. Él mismo, a pesar de no haber logrado ese ascenso, acto seguido ratificó que él quería seguir en el Real Madrid, que él dijo también que él era Real Madrid, y lógicamente esto pues es una muestra de grandeza y de compromiso con el club. No sé si está más o menos preparado que Xabi Alonso, lo que pasa que yo sí que creo que con Raúl vas a tener un técnico más fiel a tu club que no Xabi Alonso, porque Xabi Alonso ya se fue a última hora al Bayern Múnich como jugador, cuando ya estaba la temporada planificada fue cuando pidió salir y tuvimos que tirar con Kroos de pivote. También hizo algo similar llevando la cantera del Real Madrid cuando se le ofreció llevar el filial de la Real Sociedad del Sanse, y lo que me da miedo es que te haga una espantada de esta guisa. Sin embargo, sí que es cierto que quizás esté más preparado que Raúl por su experiencia en la élite, pero bueno, ya vimos el caso de Zinedine Zidane. Y hablando pues un poquito de Raúl, quiero decir que si Xabi Alonso adapta mucho el equipo según los jugadores que tiene, y adapta el estilo según a los jugadores que tiene, yo creo que Raúl es un claro ejemplo de lo mismo, en el sentido de que el Real Madrid Castilla jugaba, no seguía, digamos, el 4-3-3 que marcaba el primer equipo, sino que el Real Madrid Castilla jugó con una formación con 3 centrales, adaptando a 2 carrileros y teniendo muy claro que su jugador referencial era Sergio Arribas. Mala suerte también de que en el playoff de ascenso Raúl no pudo contar con él a pleno rendimiento, porque recordemos que unas semanas antes se rompió y no pudo disfrutar de Sergio Arribas para los partidos clave. Ahí el Castilla se cayó y pudo contar con él entrando como suplente en la mayoría de partidos de ese playoff de ascenso. Eso lógicamente pesó también en el devenir de la temporada y de los playoffs para el Castilla, y es algo que, aunque luego no queda en lo que queda para la historia, digamos, es lo que ocurre a nivel de resultados, hay que tener en cuenta también la situación o los percances con los que se vio Raúl, y claramente esto fue un hándicap más que evidente para poder lograr el ascenso para el Real Madrid de Castilla. Cuanto menos tenemos la experiencia de Zidane, en el sentido de que era un entrenador que estaba muy verde, y cuando llegó al primer equipo, pues venga, 3 Champions seguidas para el conjunto madridista. No creo que ni Raúl ni nadie pueda lograr un hito semejante, pero tienes un buen ejemplo previo por si tienes dudas con Raúl. Y luego, pues justamente hablando de Zidane, yo creo que es otra opción, la vuelta de Zidane al Real Madrid. Él ya ha manifestado que en algún momento se va a dar su presencia en el banquillo de la selección francesa, pero ahora, lógicamente, después de que Didier Deschamps haya ratificado que continúa en la selección, no lo ve como algo muy cercano. Ha rechazado a Arabia Saudí, ha rechazado el Paris Saint-Germain, ha rechazado, si no me equivoco, también la Juventus. Comentó que no descartaba, lógicamente, entrenar a Kylian Mbappé, que es algo que se puede dar. Yo creo que es algo que se puede dar tanto si vuelve al Real Madrid como entrenador, como si coge la selección francesa, como yo creo va a hacer en algún punto de su carrera. Zidane es un hombre muy del gusto de Florentino Pérez, ya lo era a nivel personal, lo era a nivel de jugador y lo es lógicamente también como entrenador. A mí lo que me tira para atrás de Zidane es el hecho de que pues cierta progresión de algunos jugadores la frenó, como por ejemplo la de Vinicius, pero yo creo que ahora él sabe que tienen entre manos a un futbolista talentoso y totalmente diferente al que él cogió en su día, y sabe que es el jugador franquicia del Real Madrid y tiene que apostar por él. Y por otro lado, el hecho de que también se fue de golpe las 2 veces que estuvo en el Real Madrid. Es cierto que volvió cuando el Madrid peor estaba, con lo cual Zidane también es un hombre que te puede dar una de cal y otra de arena. Es un entrenador que ya como jugador tenía un carácter un poquito particular. Y vamos a ver, también me gustaría que a la hora de llevar a cabo las ruedas de prensa pues tuviera un papel un poco más contundente, en el sentido de que, a sabiendas de que los periodistas van a buscar constantemente el morbo, como dijo él en uno de sus últimos actos como entrenador del Real Madrid, que creo que fue en la carta de despedida, que le hubiera gustado que se hablara un poquito más de fútbol, y creo que es algo que
que él tiene que saber torear en este sentido a los medios de comunicación como para poder hablar de fútbol como se habla más en las ruedas de prensa de Carlo Ancelotti con respecto a las que se llevaba a cabo con el propio Zinedine Zidane. Como entrenador, poco que añadir, quizás no haga el fútbol más vistoso del mundo, pero es un gestor de equipo excelente, los jugadores están a muerte con él. Yo creo que el hecho de que un tío de la clase de Zidane te hable y hace que escuches y apliques lo que te esté diciendo. Creo que a pesar de lo muy elegante y técnico que era él, pues él supo entender, por ejemplo, en su vuelta, que el problema que tenía el Real Madrid, que es un poco similar al que tiene ahora, es que el equipo se construye desde atrás, y creo que se pondría en faena en cuanto a blindar al equipo en defensa para luego a posteriori poder ser contundente y efectivo arriba. Y bueno, como digo, es una opción más que interesante, está libre, pero creo que es alguien que tampoco te va a dar muchos años en el banquillo del Real Madrid. Sin embargo, bueno, creo que ni él ni nadie, creo que es un banquillo que desgasta cantidad y que por ello pues hemos de tener en cuenta que va a ser una etapa. No creo que sea una etapa sumamente larga la de ningún entrenador en el banquillo del Real Madrid. No creo que vayamos a tener ningún Cholo Simeone, ni mucho menos ningún Alex Ferguson. Pero, como digo, esto ya sería pues jugar entre comillas sobre seguro, porque Zidane ya sabes lo que es como entrenador, ya sabes lo que te ha dado, sabes lo que te puede dar. Y por último, Julian Nagelsmann, alguien que rechazó al Real Madrid en un punto de su carrera cuando estaba en el Leipzig. Recuerdo que llegó a ser el entrenador más joven de la Bundesliga, haciendo un papel impresionante. Es cierto que la imagen que nos ha quedado en el Bayern quizás no sea la mejor. Quizás, no voy a decir que le haya venido un poco grande, pero sí que voy a decir que no se han dado las situaciones adecuadas como para que él pudiera triunfar. Creo que además es un entrenador con un carácter muy fuerte, al final es alemán, y con una personalidad arrolladora. Vamos a ver, porque creo que Julian Nagelsmann es alguien que te puede salir muy bien o que te puede salir muy mal. Parece que también va a tener ofertas de Arabia, parece que también tuvo la propuesta del PSG, aunque finalmente parece que en el PSG va a ser Luis Enrique el que tome las riendas del conjunto parisino. Y también Julian Nagelsmann es alguien que dijo que en algún momento volvería a pasar el tren del Real Madrid y que en ese momento pues sí que habría que cogerlo, con lo cual a mí este entrenador es el que del que menos conclusiones puedo sacar, porque aunque no es el que menos experiencia tiene en la élite, tiene más experiencia, de hecho después de Zidane es el que más la tiene, no tiene experiencia en el fútbol español, tampoco es que tenga una experiencia en la élite muy grande. Y no digo que no me guste, pero sí que digo que es el que más incógnitas me presenta de los cuatro. Los cuatro nombres me parecen bien y a la vez creo que podrían no salir bien. No tengo claro quién es mi favorito. Yo quiero que abajo en los comentarios me dejes cuál es el tuyo. Te agradezco muchísimo que hayas estado escuchando este podcast y nada, mañana vamos a venir con más contenido aquí en Jai Merengue. Vendremos en tu canal madridista.